sexto aniversario, Iglesia Aviva Altamira. Amigos, de verdad que siempre estar en contacto con ustedes a través de las redes sociales es la verdad una gran bendición. Y sobre todo el saber que podemos conectarnos para poder escuchar un mensaje que viene del corazón de Dios para todos nosotros, porque bueno, es un mensaje que yo comparto, pero es un mensaje que primero Dios me lo dio a mí. Es algo que Dios puso en mi corazón, Él habló a mi corazón y bueno, el poder transmitirlo, compartirlo con ustedes, la verdad es que es una gran bendición. Uno de los pasajes muy predicados, porque son muy conocidos, es el del hijo pródigo. Y aunque este pasaje lo he predicado muchas veces, mire, siempre hay una manera diferente en la que Dios nos habla a través de esta historia. Quiero que me acompañe al Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Lucas, capítulo 15, versículo 11. Yo le he puesto un título a este mensaje y el título se llama ¿La tuya o la mía? ¿La tuya o la mía? Y bueno, si usted se pregunta, bueno, pastor, ¿a qué se refiere con la tuya o la mía? Hay algo que usted y yo tenemos que saber. Y es que cuando Dios nos creó a su imagen, a su semejanza. Eso lo dice la Biblia. Y sabe usted que a diferencia de los animales, nosotros tenemos algo que se llama voluntad. Nosotros tenemos algo que se llama libre albedrío. ¿Y por qué Dios nos diseñó de esa manera? Bueno, es muy sencillo. Él pudo habernos diseñado, Él pudo habernos creado y decir, ustedes serán obedientes y van a hacer esto y esto y esto y esto y me van a amar. Porque bueno, Dios nos amó para que nosotros pudiéramos estar conectados con Él, para que nosotros tuviéramos intimidad con Él. Y el deseo es que nosotros amemos a Dios y Él nos ame a nosotros. Pero se imagina que Dios nos hubiera diseñado con un programa en el que tenemos que sí o sí amarle. Él nos dio la capacidad de decidir si nosotros queremos amarle o no. Por eso es que hay algunas personas que se desborda su corazón, ¿verdad? Por el Evangelio, por congregarse, por leer la Biblia, por estar en las cosas de Dios, y otras personas que dicen, a mí no me hablen de eso. Y mire, es muy sencillo, es como hace un ratito, ¿verdad? Escuchábamos y lo quiero mencionar aquí para que se quede grabado, ¿verdad? Unos amigos, siervos de aquí de la congregación están cumpliendo un aniversario más de matrimonio y yo me siento muy halagado, ¿verdad? de conocerles y de servir al lado de ellos. Pero ¿qué pasaría si él se casara con su esposa y después le dijera a su esposa, bueno, usted se queda aquí encerrada, le pone llave cuando él se sale de la casa, le dice, y aquí se queda y no se sale? Y cuando yo regrese, aquí usted tiene que estar, y cuando regrese usted me tiene que dar un beso, y usted tiene que hacer esto y esto y esto. Y que le dijera tal cual todo lo que ella tiene que hacer. Y usted me tiene que amar a mí. Y no quiero que ande pensando en otra cosa, y no quiero que esto. ¿Se imagina? O sea, qué terrible sería para ella, pero qué triste para él. Que de pronto ella tenga que amarle de una manera obligada. Eso no sería amor, por supuesto que no. Lo mismo pasa para con Dios. Él por eso nos dio voluntad, para que nosotros decidiéramos amarle o no. Así que si usted está aquí, si usted un día le entregó su vida a Él,
Yo le felicito porque usted, por voluntad propia, ha decidido amarle. Amén. Le damos un aplauso al Señor. Bueno, esta historia del hijo pródigo a mí me puede encantar porque creo que aquí está de alguna manera resumida la vida de muchos de nosotros, si no es que la vida del ser humano. Y mire, comienza la historia. Jesús dice, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Y qué cree que hizo el padre? Le repartió los bienes. Más adelante, y síganme detenidamente en esto, más adelante usted y yo nos vamos a dar cuenta que esos bienes que el padre le dio, el hijo menor los malgastó. Ahora, ¿usted cree que el padre no sabía que su hijo no tenía la capacidad para recibir en ese momento lo que él le había pedido? Claro que sí. Un padre conoce perfectamente bien a sus hijos. ¿Usted le compraría un coche a su hijo cuando sabe que su hijo es despistado? Y que claro, en cualquier momento le puede provocar o puede vivir un accidente. Usted no se lo compraría. Usted diría: hijo, te lo voy a comprar, pero no en este momento. No tienes la edad para manejar. No tienes la experiencia. Necesitas aprender bien. Cuando estés listo, yo te lo voy a comprar o te daré las llaves del mío, pero no es este el momento. Un padre generalmente toma decisiones con prudencia porque conoce a sus hijos. ¿Usted cree que este padre no sabía que su hijo no tenía la capacidad de? ¿Pero qué cree que hizo? Versículo 12. Déjame el versículo 12, por favor. Dice que cuando el hijo se los pidió, les repartió, es decir, le dio tanto al mayor como al menor. Ahora, ¿qué es lo que Dios nos muestra en estos primeros 2 versículos? O más bien en este versículo 12. Lo que yo le acabo de decir. El padre pudo haberle dicho: ¿sabes qué? No te doy, no te doy y no te doy, y hazle como quieras, porque yo sé que es lo mejor para ti. Sin embargo, se los dio. ¿Qué es lo que Dios nos muestra? ¿Es tu voluntad que yo te dé la parte aunque no estés listo? Aquí está. Él nos dio voluntad. Él nos dio la voluntad para que nosotros tomemos decisiones, iglesia. Por eso es importante entender que cuando usted y yo vivimos bajo nuestra voluntad y con nuestra voluntad tomamos decisiones, cada decisión tiene una consecuencia. Y si queremos que nuestras decisiones tengan consecuencias buenas, pues entonces no hagamos nuestra voluntad, sino la de Él. Por eso se llama la tuya o la mía. ¿Qué decisión o bajo qué voluntad quieres vivir? ¿Bajo tu voluntad o bajo la voluntad de Dios? Entonces Él le dio libre albedrío. Ahora, en un momento dado, yo me hice una pregunta. Veamos el versículo 13. Dice el versículo 13. No muchos días después de que ya le había dado la herencia, la parte, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes
viviendo perdidamente. ¿Usted cree que el padre no sabía que eso le podía pasar a su hijo? Claro que sí. ¿Por qué el padre no le cerró la puerta con 3 candados? Que por cierto era negra la puerta. El que se ríe sabe por qué, ¿verdad? Pues total, la puerta era negra con 3 candados, pero no lo cerró, no le puso llave. No le puso llave. Le pudo haber puesto la llave, se le pudo haber cerrado los candados, ¿verdad? De aquí no sales. De aquí nadie sale. Usted no se va, porque usted es mi hijo y usted no está preparado para salir al mundo, y menos con esa cantidad que yo le di. Usted lo va a malgastar todo. Pero Dios nos da esta historia para que nosotros tomemos un ejemplo de ella. Recuerde que fue la voluntad del hijo tomar el dinero y después alejarse del padre. Esa fue su voluntad. ¿Por qué el padre no lo detuvo? Eso me lo pregunté muchas veces. Y un día entendí cuál fue la respuesta. Imagínense que, bueno, mi pregunta era, bueno, ¿por qué su hijo se alejó de su papá? ¿En qué momento su papá ya no era importante para él? ¿En qué momento ya él tomó la decisión de no depender de su papá? Mire, alguna vez también puse este ejemplo. Imagínese una pareja y de pronto uno de ellos dice, ¿sabes qué? Me quiero divorciar. Oye, pero ¿por qué te quieres divorciar? ¿Por qué te quieres separar? Es que, ¿sabes qué? Pues siento que ya no te amo. Y entonces la pareja se puede hincar, le puede rogar, le puede llorar, y le puede llorar tanto como un río, Algunos se ríen. Sí, he conocido gente que ha llorado como un río. Usted le puede llorar como un río. No te vayas, por favor. Le puede poner un grillete. ¿Usted cree que cuando una persona dice, ya no quiero nada contigo, fue en ese momento cuando se le acabó el amor? Claro que no. Esa persona ya no sentía amor desde hace mucho, pero fue en ese momento cuando decidió separarse. Es decir, ¿por qué el padre no se puso así en la puerta, hijo, no te vayas? Porque el hijo desde cuándo había decidido ya no querer estar con el padre. Y por su voluntad, él decidió irse. Entonces dice que él se fue lejos del padre. Es decir, papá, ya no necesito de ti, me voy, yo puedo solo, con lo que tengo es suficiente. Y dice que ahí desperdició todo lo que él tenía. La que sigue. Versículo 14, por favor. No, 15, 14, por favor. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. La que sigue. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Mire, cuando ya no tenía dinero, el único trabajo que encontró era de cuidar cerdos. La que sigue. Versículo 16, ¿hasta qué punto llegó? Dice, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Yo quiero que se imagine esta escena. Un joven que todo lo tenía, nada le faltaba porque su papá tenía mucho dinero, su papá tenía muchos trabajadores. No sabemos si él en algo le ayudaba o no a su papá, pero nada le faltaba, todo lo tenía. Pero ¿cómo detenerlo todo? Un día
tomó una mala decisión y terminó sin nada, trabajando como cuidador de cerdos, con un hambre tan grande que deseaba comer lo que los mismos cerdos comían. Y creo que la mayoría hemos tomado decisiones que no son las mejores, decisiones incorrectas, y muchas veces nuestras malas decisiones nos han llevado a ese punto. ¿En qué momento me quedé sin nada? ¿En qué momento dije que sí? ¿En qué momento hice esto? Y cuando menos acuerdas, estás pasando uno de los momentos más difíciles, más aterradores. Y dices tú, pero ¿cómo fue que, en qué momento ocurrió esto? Y sabe, ahí pueden pasar muchas cosas. Y una que es muy común, la gente empieza a culpar a otros por lo que están viviendo. O incluso, mucha gente empieza a culpar a Dios. Sin darse cuenta que son nuestras decisiones las que tienen consecuencias, y un día sin darnos cuenta estamos viviendo esas consecuencias. ¿El padre tuvo la culpa? El padre no tuvo la culpa. El que tomó las malas decisiones fue su hijo. Esas malas decisiones lo llevaron a estar en esa condición. Iglesia, Dios nos dio voluntad, pero es mejor vivir bajo su voluntad que la nuestra, porque cuando usted y yo tomamos decisiones sin su voluntad, las consecuencias seguramente no serán las mejores. Ahí en la Biblia usted y yo encontramos todo. ¿Sabe? Cuando alguien viene a una consejería, yo me doy cuenta que las personas han leído la palabra, pero no toman en cuenta lo que dice la palabra. Y después terminan en situaciones con las que ya no pueden vivir más. Mire, viene una pareja joven a pedir una consejería porque su matrimonio no está funcionando, y lo primero que les pregunto es: ¿dónde están viviendo? Generalmente esa es la primera pregunta. ¿Dónde viven? Con mis papás, con mis suegros. Bueno, ¿qué dice el libro de Génesis? Dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirán a su mujer y será una sola carne. En cualquier momento va a haber una consecuencia por no tomar una decisión conforme a lo que Dios nos dice. Pastor, es que sabe que los del banco me están correteando, los de una tienda que se visten de amarillo, no me dejan de llamar, a cada rato ya me dicen que me van a embargar. Oiga, hermanito, pues ¿cuánto debe? ¿Qué fue lo que pidió? No, ni siquiera lo pedí yo, fue un primo que me pidió que fuera de aval. Oiga, ¿y qué es lo que dice la palabra? Que no seas aval de nadie, porque terminarás siendo esclavo de las personas a las que le debes. Entonces, nosotros tenemos la voluntad para decidir qué hacer, aunque Él ya nos dijo en su palabra cuáles son las mejores decisiones que debemos tomar. Aquí el hijo está pasando por una situación difícil. ¿Por qué? Pues porque se equivocó, por tomar una mala decisión. Ahora, versículo 17, por favor. Y volviendo en sí, dijo:
¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí muero de hambre. Y aquí es donde todo cambia. Porque, ¿sabe? Algunas personas se acostumbran a estar trabajando con los cerdos, comiendo o no comiendo, y dicen, pues ya ni modo, esto fue lo que Dios me dio y ni modo. No, no fue lo que Dios me dio. La voluntad del Padre no era que su hijo viviera así. El Padre tenía lo mejor para sus hijos, pero uno de ellos tomó una mala decisión y por eso estaba así. ¿Sabe? Cuando usted y yo le entregamos nuestra vida a Jesús, en ese momento usted y yo, por favor póngame atención en esto, es importantísimo. Cuando usted y yo le abrimos nuestro corazón a Jesús, en ese momento el Espíritu Santo viene y nos pone un sello. Somos propiedad de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y la buena noticia es que en ese momento, cuando usted y yo, a través de Cristo, creemos en ese sacrificio en la cruz, somos sellados por el Espíritu Santo, pero en ese momento pasamos de ser de las tinieblas a la luz. En ese momento dice la Biblia que usted y yo ya tenemos el derecho de ser hechos hijos de Dios. A partir de ese momento, usted y yo ya somos hijos de Dios. Ok, pero como hijos de Dios, ¿qué cree? Nos vamos a seguir equivocando. Como hijos de Dios, vamos a seguir fallando. Como hijos de Dios, vamos a seguir tomando decisiones que no son las correctas. Es decir, todos los que estamos aquí somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos hijos de Dios aquí? Amén. Amén. Bueno, el que usted y yo seamos hijos de Dios no es garantía de que un día usted y yo no vayamos a tomar decisiones equivocadas como la que hizo este joven. Sí las vamos a tomar, sí nos vamos a equivocar. ¿Sabe por qué? Porque somos seres humanos. Porque somos seres humanos. Porque nuestra naturaleza, recuerde que es una naturaleza pecaminosa. Cuando menos acuerdas, mentiste. Cuando menos acuerdas, te enojaste. Cuando menos acuerdas, ya ofendiste. Cuando menos acuerdas, dices tú, Señor, perdóname. La buena noticia es que, iglesia, usted y yo como hijos, con ese sello que nos han puesto, a partir de que usted y yo le abrimos nuestro corazón y le entregamos nuestra vida a Jesús, Jesús, antes de partir de aquí de la tierra, dijo, yo me voy, pero no los dejaré solos. Yo les dejaré a un consolador, que es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo es el que nos redarguye. El Espíritu Santo es el que nos da la convicción de pecado. Es decir, cuando tú y yo nos equivocamos, el Espíritu Santo siempre te va a decir, hey, te equivocaste. Hey, te equivocaste. Mire, le voy a poner un ejemplo. Cuando mi esposa me regaña, se ven que se van a reír. Ya no se ríen porque llegó mi esposa. Pero bueno, cuando mi esposa me regaña, ¿qué cree? Después va y me dice, ay, mi amor, perdón. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo dijo, hey, ¿por qué regañaste a mi hijo? Y entonces ella se siente mal, ay, por si lo regañé. ¿No le sucede que cuando se equivoca en algo, siente algo y dice, ay, ¿por qué? ¿Por qué le dije que sí? ¿Por qué le dije que no? ¿Por qué no esto? ¿Por qué no el otro? Es el Espíritu Santo que está ahí. Es el Espíritu Santo que te está guiando, que te está dirigiendo.
El Espíritu Santo es real. ¿Qué fue lo que pasó aquí? Este joven tuvo una revelación, le cayó el 20. Cuando tú y yo nos equivocamos, el Espíritu Santo te dice: hey, te equivocaste, ve y pide perdón, ve y haz esto, ve y dile el otro, ve y esto. Y entonces tu vida ya no la diriges tú, sino el Espíritu Santo que te dice qué hacer. Y yo creo que en este momento es como si el Espíritu Santo le hubiera hablado a este joven, porque él volvió en sí, es decir, reaccionó, pensó, y entonces dijo: caray, ¿qué estoy haciendo? ¿Cómo llegué aquí? Si allá, es más, cualquier trabajador de mi papá está mejor que yo, viste mejor que yo, come mejor que yo. ¿En qué momento se me ocurrió cometer esta tontería? Así el Espíritu Santo trabaja con nosotros. Siguiente versículo, por favor. Y entonces él dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. La que sigue: yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Él pensó y dijo: esto lo voy a decir. Ojo, porque algunos dicen: haré esto, pero no lo hacen. Hay quienes tienen la intención de cambiar. Sí, ya entendí que separado de Dios nada puedo hacer. Me voy a comprometer con Dios. Empezaré a la iglesia. Voy a volver a leer la Biblia. Empezaré a orar más que antes. Mucha gente tiene esos pensamientos y son bonitos. El detalle es que mucha gente lo piensa pero no lo hace. Sí, le voy a ir a pedir perdón a mi hermano, a mi mamá, porque llevo mucho tiempo distanciados con ellos. Y tienes el propósito de hacerlo, pero no lo haces. Él lo pensó y entonces, ¿qué dice el versículo 20? El que sigue, por favor. Y levantándose, es decir, lo pensó, pero ahora ya lo hizo. Y levantándose vino a su padre. Y lo que él pensó decirle, mire, ahora lo está haciendo. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El padre recibió al hijo. No lo juzgó, no lo señaló, lo abrazó y lo besó. Porque eso es lo que hace el Padre. Eso es lo que hace Dios cuando tú y yo regresamos a Él, cuando tú y yo volvemos a Él. Amén. Versículo 21. Y el hijo le dijo: Padre, lo que él pensó decirle, mire, ahora ya se lo está diciendo: he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Y qué es lo que nosotros estamos viendo ahí? Iglesia, existe algo que se llama arrepentimiento. Él llegó y dijo: papá, fallé en haberte pedido el dinero, pero ese no fue mi error. El más grande fue haberme ido de aquí, no pedir tu consejo, no haber puesto el negocio que tú me dijiste. El error fue haberme hecho independiente, no escucharte. Perdóname. Él regresó arrepentido. Cuando usted y yo necesitamos ser restaurados, la clave en la restauración se llama arrepentimiento. Esta es la historia entre Dios y el hombre. Si tú eres un hijo de Dios, te prometo que vas a fallar, no una ni dos, muchas veces. Si algún día fallaste, o en este momento dices tú: caray,
Me da vergüenza orar. Me da vergüenza acercarme a Dios porque huelo a cerdo. El peor error que puedes cometer es quedarte ahí. Arrepiéntete y vuelve al Padre, porque todos los días Él está con los brazos abiertos, viendo a ver quién viene de regreso, y está listo no para juzgarte, sino para abrazarte. ¿Cuántos dicen amén? Le damos un fuerte aplauso al Señor. Dáselo fuerte, fuerte, porque es para Dios. El versículo 22, y con este versículo quiero terminar. Pero el Padre le dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Oiga, y después de ahí dice que le hizo una gran fiesta. ¿Qué fue lo que vivió el hijo ahí? Una restauración. Esa fue mi historia. Pero ¿qué creen? Sigue siendo mi historia. Porque todos los días tomo decisiones que quizás no son las mejores, pero me puedo acercar confiado a Dios, porque sé quién soy. ¿Sabe? En la mañana mi esposa predicó acerca de la identidad. Por lo que yo puedo ver en la historia, el padre de la historia es un hombre lleno de misericordia. Si alguno de sus siervos le hubiera robado, le hubiera fallado, hubiera hecho algo y le hubiera venido a pedir perdón, yo creo que este padre de familia lo hubiera perdonado y le hubieran dicho: a ver, a ese hombre que estuvo ahí trabajando, regrésenle nuevamente a su trabajo, díganle que no hay problema. Pero al hijo, como él era hijo, no era un siervo, a él lo volvió a vestir, a él le hizo una fiesta, a él lo abrazó y lo besó. Eso no hubiera hecho con el siervo. Al siervo lo perdona y ya, le regresa a su trabajo. Pero al hijo no, al hijo le vistió, al hijo le besó y al hijo le hizo una gran fiesta, porque eso es lo que hace un padre con sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos aquí somos hijos? ¿Qué le fue a Dios? Entonces, me gustó algo que en la mañana predicó, que dijo mi esposa en su predicación. Mire, los hijos, como le dije hace un rato, cuando usted y yo le abrimos nuestro corazón a Jesús, ¡pum!, el Espíritu Santo viene y nos pone un sello. Hay un sello. Ya le pertenecemos a Él. Somos hijos. Y dice la Biblia que de sus manos nadie le arrebata a sus hijos. Pero ¿qué pasa cuando el hijo se aleja? De una manera u otra, el Padre, Dios, lo trae de regreso. Algunos regresan con cuerdas de amor, a otros no, a otros con una vara. Pero de que el hijo regresa, regresa. Así que yo le pregunto, ¿con qué voluntad desea usted vivir a partir de hoy? ¿Con la tuya o con la mía? Con la del Señor. Le damos un fuerte aplauso a Dios.